Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os voy a hablar sobre el fin de la Guerra Fría, al caos global, terrorismo, guerra y liderazgo internacional desde 1991 a 2026. Hoy vamos a hablar de cómo el mundo pasó de celebrar el fin de la Guerra Fría a entrar en una nueva etapa marcada por el terrorismo global, las guerras regionales, el auge del nacionalismo y el regreso de la política basada en la fuerza. Cuando cayó el muro de Berlín en 1989 y desapareció la Unión Soviética en 1991, millones de personas creyeron que comenzaba una era completamente nueva. Parecía que las grandes guerras ideológicas habían terminado y que el planeta avanzaba hacia un modelo dominado por la democracia liberal, el libre mercado y la cooperación internacional. Estados Unidos emergía como la única superpotencia del planeta. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, no existía un rival capaz de equilibrar su poder militar, económico y tecnológico. Muchos pensaron que la historia había llegado a una especie de destino final, donde el modelo occidental se impondría en todas partes, pero esa esperanza duró muy poco, porque el final de la Guerra Fría no eliminó los conflictos, simplemente cambió su naturaleza. El siglo XXI no estaría dominado por una gran confrontación entre dos bloques, sino por guerras regionales, terrorismo internacional, crisis humanitaria, nacionalismos agresivos y nuevas rivalidades geopolíticas. El mundo pasó de un orden relativamente estable a un escenario mucho más imprevisible. Cuando la Unión Soviética desapareció oficialmente en 1991, se produjo un enorme vacío de poder. Durante décadas, el equilibrio entre Washington y Moscú había funcionado como una especie de freno mutuo. Ambos bloques sabían que una guerra directa podía terminar en destrucción nuclear. Ese miedo mantenía cierto equilibrio internacional. Pero con la desaparición soviética, Estados Unidos quedó prácticamente solo al mando del sistema internacional. Sin embargo, ser la única superpotencia también generaba problemas. Dentro de Estados Unidos, mucha gente estaba cansada de intervenir constantemente en conflictos internacionales. Después de décadas de tensión nuclear, guerra indirecta y enormes gastos militares, la población quería concentrarse en la economía, el empleo y los problemas internos. Ese sentimiento fue aprovechado por Bill Clinton durante su campaña presidencial de 1992. Clinton defendía que Estados Unidos debía volver a pensar en sí mismo y priorizar la agenda doméstica sobre las responsabilidades globales. Mientras tanto, parecía que la ONU podía convertirse en la gran institución encargada de mantener la paz mundial. Había optimismo respecto a la cooperación internacional y la llamada seguridad colectiva. La idea era sencilla. Si surgía un conflicto, la comunidad internacional actuaría unida para detenerlo. Pero rápidamente comenzaron las crisis. Uno de los primeros grandes problemas ocurrió en Somalia. El Estado prácticamente colapsó y el país quedó dominado por guerras tribales, hambre y caos absoluto. Naciones Unidas intervino intentando estabilizar la situación, pero la operación terminó siendo un desastre. Poco después llegó algo todavía más terrible, que fue el genocidio de Ruanda en 1994. En apenas una semana, cerca de 1 millón de personas fueron asesinadas mientras la comunidad internacional observaba sin reaccionar de manera efectiva. Fue una demostración brutal de que las instituciones internacionales no estaban preparadas para impedir matanzas masivas. Estos acontecimientos destruyeron la ilusión de que el final de la Guerra Fría había inaugurado automáticamente una etapa de paz mundial. En realidad, el mundo estaba entrando en una fase completamente distinta, más fragmentada, caótica y mucho más difícil de controlar. El conflicto que terminó de destruir el optimismo de los años 90 fue la desintegración de Yugoslavia, que era un país compuesto por múltiples pueblos, religiones e identidades nacionales. Durante décadas, el líder comunista, Tito, había conseguido mantener unido ese territorio mediante un gobierno autoritario.
pero tras su muerte comenzaron a surgir tensiones nacionalistas cada vez más fuertes. Las repúblicas yugoslavas empezaron a reclamar independencia, especialmente Croacia y Bosnia. Serbia, bajo el liderazgo de Slobodan Milosevic, intentó impedirlo utilizando la fuerza militar. Lo que siguió fue una de las guerras más violentas de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Hubo limpieza étnica, campos de concentración, asesinatos masivos y ciudades enteras destruidas. Las imágenes de Sarajevo, bajo bombardeo constante, impactaron profundamente a la opinión pública internacional. Lo más importante es que la Unión Europea demostró su incapacidad para resolver el conflicto por sí sola. A pesar de sus discursos sobre integración y cooperación, Europa seguía dependiendo militarmente de Estados Unidos. Finalmente, fue Washington quien lideró las negociaciones que culminaron en los acuerdos de Dayton de 1995, poniendo fin a la guerra de Bosnia. Ese momento confirmó que la OTAN seguía siendo el verdadero eje de seguridad occidental. Después del colapso soviético, muchos países de Europa del Este quisieron integrarse rápidamente en las estructuras occidentales. Para ello, ingresar en la OTAN significaba protección frente a una posible recuperación del poder ruso. Así comenzaron las ampliaciones de la Alianza Atlántica. En 1999 ingresaron Polonia, Hungría y República Checa. Más tarde se incorporaron Estonia, Letonia, Lituania y otros países que anteriormente habían estado bajo influencia soviética. Desde la perspectiva occidental, esto representaba la expansión de la democracia y la estabilidad, pero desde Moscú la situación se veía de manera completamente distinta. Rusia consideraba humillante que una alianza militar creada originalmente contra la Unión Soviética avanzara cada vez más hacia su frontera. Ese resentimiento fue creciendo lentamente y acabaría siendo uno de los factores centrales para entender la política de Putin años después. La expansión de la OTAN sembró una desconfianza profunda entre Rusia y Occidente que todavía define buena parte de la política internacional actual. Y entonces llegó el acontecimiento que transformó completamente al mundo contemporáneo, que fueron los atentados del 11 de septiembre de 2001. Esa mañana, miembros de Al-Qaeda secuestraron aviones comerciales y lo utilizaron como armas contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono. Miles de personas murieron en cuestión de horas. Para Estados Unidos fue un shock psicológico enorme. El país más poderoso del planeta acababa de ser atacado dentro de su propio territorio. George Bush declaró inmediatamente la guerra contra el terrorismo. Ya no se trataba de combatir a otro Estado como ocurría durante la Guerra Fría, sino a redes terroristas globales capaces de actuar en cualquier parte del mundo. La OTAN activó por primera vez el artículo 5, considerando el ataque como una agresión contra todos sus miembros. El miedo al terrorismo transformó la política internacional y también cambió profundamente la vida cotidiana. En Estados Unidos se aprobó la USA Patriot Act, una ley que aumentó enormemente la vigilancia estatal. El gobierno obtuvo más poder para acceder a llamadas telefónicas, correos electrónicos, cuentas bancarias y comunicaciones privadas. Muchos defendían estas medidas como necesarias para prevenir nuevos atentados. Otros advertían que se estaban sacrificando la libertad en nombre de la seguridad. Ese debate sigue existiendo hoy en día. Después de invadir Afganistán para destruir Al-Qaeda, la administración Bush adoptó una estrategia todavía más ambiciosa. En 2002, Bush habló del eje del mal, formado por Irak, Irán y Corea del Norte. La idea central era que Estados Unidos debía actuar antes de que aparecieran amenazas reales. Era la llamada guerra preventiva. En 2003 comentó la invasión de Irak. Washington aseguraba que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva y que podía colaborar con grupos terroristas, pero esas armas nunca aparecieron. La guerra dividió completamente al mundo occidental. Reino Unido y España apoyaron la invasión, mientras que Francia, Rusia y China se opusieron firmemente. Aunque el ejército iraquí fue derrotado rápidamente, la ocupación posterior resultó desastrosa.
El país cayó en una guerra sectaria brutal entre los chiíes y los suníes. El vacío de poder permitió la aparición de grupos extremistas que más adelante darían origen al Estado Islámico o al ISIS. La guerra de Irak terminó debilitando enormemente la credibilidad internacional de Estados Unidos. En 2008 llegó Barack Obama, con un mensaje completamente distinto. Obama prometía diálogo, cooperación internacional y una política exterior menos agresiva. Intentó mejorar las relaciones con el mundo musulmán y reconstruir la imagen internacional de Estados Unidos. Sin embargo, aunque redujo las grandes invasiones militares, intensificó el uso de drones para eliminar líderes terroristas en países como Pakistán o Yemen. En 2011 ocurrió otro fenómeno histórico, las primaveras árabes. Millones de personas salieron a las calles en Egipto, Libia, Túnez y Siria, exigiendo democracia, empleo y el fin de la dictadura. Parecía que Oriente Medio estaba entrando en una ola democrática, pero nuevamente la realidad fue mucho más compleja. En Egipto cayó Mubarak, pero el ejército terminó recuperando el poder. En Libia, la intervención de la OTAN derrotó a Gaddafi, pero el país quedó destruido y dividido entre milicias armadas. En Siria, las protestas derivaron en una guerra civil devastadora donde participaron Rusia, Irán, Turquía y grupos extremistas. La primavera árabe terminó mostrando los límites de las intervenciones occidentales y la enorme dificultad de transformar políticamente Oriente Medio. En 2016 ocurrió otro gran cambio, la llegada de Donald Trump. Trump rompió con décadas de política exterior tradicional estadounidense. Su lema America First resumía perfectamente su visión del mundo. Para Trump, las organizaciones internacionales y las alianzas tradicionales muchas veces perjudicaban a Estados Unidos. Por eso retiró al país del Acuerdo de París sobre cambio climático, abandonó el tratado nuclear con Irán y criticó constantemente a la OTAN. Su política exterior era mucho más nacionalista, personalista y basada en relaciones directas con líderes fuertes como Putin o Kim Jong-un. Con Trump, el orden liberal internacional construido después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a debilitarse claramente. Pero entonces llegó Joe Biden, que llegó al poder intentando restaurar las alianzas occidentales y recuperar la estabilidad internacional. Pero el mundo ya había cambiado profundamente. La retirada de Afganistán en 2021 fue caótica y simbolizó el agotamiento de 20 años de guerra contra el terrorismo. Y poco después llegó la invasión rusa de Ucrania en 2022. Ese conflicto marcó el regreso de la geopolítica clásica entre grandes potencias. Estados Unidos y Europa comenzaron a enviar enormes cantidades de armamento a Ucrania, mientras Rusia intentaba consolidar los territorios ocupados. La guerra revitalizó la OTAN y provocó que Finlandia y Suecia abandonaran décadas de neutralidad para unirse a la alianza. El mundo volvía claramente a una lógica de confrontación estratégica. Actualmente, el escenario internacional es extremadamente inestable. Trump volvió al poder y adopta una política exterior mucho más agresiva y unilateral. El ejemplo más impactante es la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, mediante una operación militar estadounidense. El, el acontecimiento dividió al mundo, ya que algunos gobiernos apoyaron la intervención y otros la consideraron una violación de la soberanía nacional. Al mismo tiempo, continúan las tensiones con Irán, la crisis energética y la guerra en Ucrania. Todo esto refleja un sistema internacional cada vez más inestable, donde las instituciones multilaterales parecen perder fuerza frente al regreso del poder militar y la política de hechos consumados. En conclusión, desde el fin de la Guerra Fría hasta 2026, el mundo ha vivido una transformación gigantesca. La esperanza de construir un orden internacional estable y cooperativo fue reemplazada por un escenario dominado por terrorismo, guerras regionales, rivalidades geopolíticas y nacionalismos cada vez más agresivos. La historia posterior a 1991 demuestra que el fin
Una gran rivalidad no garantiza la paz. A veces simplemente abre la puerta a conflictos nuevos y todavía más difíciles de controlar. Hoy vivimos en un mundo multipolar, fragmentado y profundamente incierto. Y quizá la gran pregunta para las próximas décadas sea si las potencias mundiales serán capaces de reconstruir algún tipo de equilibrio internacional o si el siglo XXI seguirá avanzando hacia una etapa de confrontación permanente. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao.